Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra de ese gran autor que fue Peter Weiss. Peter Weiss es uno de los más importantes y destacados cronistas de la sociedad de finales del siglo XX. Es un autor que, desde una perspectiva estética y artística, pues fue un renovador, si no un renovador, un actualizador de determinados sistemas. Creó una especie de corriente escénica, porque nos vamos a centrar sobre todo en el teatro, aunque no solo escribió teatro, pero nos vamos a centrar en el teatro, donde, pues, si el dramaturgo es un testigo de excepción de la realidad que le rodea, de la sociedad en la que se mueve y del tiempo en que le toca vivir, Peter Weiss es un ejemplo magnífico de esa labor. Incluso, quizá en determinadas cosas se puede considerar excesivo su talante de transmitir lo que era esa realidad y su pensamiento al respecto de ella. Su teatro, o una parte de él, no todo, pero una parte de él, se ha venido a definir como teatro documental, porque es un teatro donde, insisto, no todo, pero una parte, que ahora la veremos, donde retoma material procedente de noticias de prensa, de entrevistas, de documentales, de crónicas, de reportajes, de todo, y lo va amalgamando de forma que hace un friso, que es cada obra de teatro. Cada obra de teatro que plantea algún tema que en definitiva viene a ser un tema social, un tema de crítica, de cuestionamiento del poder establecido en Occidente, en general, aunque también hay alguna incursión en Oriente, como veremos. Peter Weiss nace en 1916 en Berlín, en un suburbio de Berlín, pero que entonces era una zona de Prusia. Su padre era húngaro, era un señor que vivía allí en Berlín, y nada, él pasa allí pues su infancia, su adolescencia y tal y cual. Y de pronto llega al poder Hitler, entonces tienen que emigrar. Se van a Londres, la familia se va a Londres, después van a Checoslovaquia y terminan en Suecia, donde él ya pues se estableció y estuvo toda su vida. Él escribió en sueco, en alemán, su idioma original es el alemán, lógicamente, pero en sueco pues escribió gran parte de obras suyas. Fue una personalidad un tanto extraña, una persona muy, por lo visto, muy visceral, que enseguida se apasionaba en las discusiones. Alfonso Sastre lo conoció y me comentó esto, que era un tipo que era lo que entonces se llamaba muy comprometido con sus ideas, con su forma de pensar, y esto se traduce mucho en su obra literaria. En términos generales, su teatro pues se puede definir como esto que hemos dicho, como este tipo de teatro documental por esta parte, con esta amalgama de materiales procedentes de otras disciplinas, de otras artes y de otras manifestaciones de fragmentos de la realidad, siempre en esa clave de cuestionamiento del orden social. El sistema social, él considera que es desacertado, que es caduco y sobre todo que es falso. Entonces, a través de su escrito, lo que va es revelándonos, o tratando de revelarnos esa realidad a partir de opiniones de primera persona, de primera mano. Entonces, claro, un teatro a veces que puede parecer excesivamente tedioso, quizá, excesivamente llenos de contenido, incluso reiterativos, unos sobre otros. En definitiva, lo que quiere es desenmascarar esa mentira, esa falsedad, con que desde los medios de comunicación y desde los portavoces institucionales se nos da a creer que es la autenticidad, y que según él no es así. Está manipulada, está manejada de manera que parezca una cosa diferente a lo que es. Para ello recurre ¿a qué? A técnicas fundamentales del realismo en la línea que defendía Piscator en el teatro político, por ejemplo, o Bertolt Brecht, continuación directa, en su teatro épico, del que veremos algunas muestras en su propio teatro, con aportaciones del propio Peter Weiss, lógicamente, mezclado con una serie de expresiones escénicas que no son las clásicas, empezando por el propio Bertolt Brecht y continuando por Artaud. En su obra fundamental, Malazade, como es sabido, pues el teatro de la crueldad, como en Noche de huéspedes, por ejemplo, pieza esencial para entender las obras. Él escribe una serie de novelas, vamos a empezar por aquí porque es lo que menos vamos a referirnos.
una serie de novelas. Hay dos de carácter autobiográfico que yo no las tengo, que es Adiós al padre y Punto de fuga, donde por lo visto pues están basadas en experiencias personales. Después tenemos aquí El duelo. El duelo consiste en una serie de personajes que están... Es una novela un tanto surrealista, un tanto extraña, donde unos personajes intercambian las identidades entre sí, donde van pues argumentando pues cuestiones que en teoría son para defenderse, y lo que vamos viendo que también, como veremos en su teatro, es una falsa, una ilusión que no coincide con la verdad. Aquí tenemos La estética de la resistencia, que es su gran novela. Fíjate que una novela además con unos párrafos corridos, con letra pequeñita. Esto es un libro muy importante, pero no es fácil de leer. La estética de la resistencia es una crónica de la lucha del proletariado desde la Comuna francesa de París, que ya conocemos por algunas otras cosas, y su evolución hasta determinado momento. Esta novela pues se ha relacionado con el infierno de Dante, de la Divina Comedia, porque en definitiva pues son unos personajes que van buscando su identidad y su forma de vida, cómo puede mantenerse, cómo puede seguir. Entonces, esta es la epopeya, considerada la epopeya del fin del siglo XX, del proletariado. A mí es una novela muy densa, llena de filosofía, llena de planteamientos, de cuestionamientos, como siempre, que es muy interesante. Aquí tenemos La sombra del cuerpo del cochero. Estas dos, y la conversación de los tres caminantes, estas dos novelas, porque están consideradas como novelas, son muy teatrales ya en sí mismas. La sombra del cuerpo del cochero es un monólogo, es un larguísimo monólogo de un individuo de lo que va pasando a lo largo del día. Es un larguísimo monólogo no, porque son 100 y pico páginas, son 102 páginas, pero bueno, va contando, va reflexionando sobre lo que le va sucediendo y vamos asistiendo a la narración de lo que le va ocurriendo. Y algo parecido ocurre en La conversación de los tres caminantes. Esta novela es del mismo año que sus primeras obras, 1963, donde aquí hay tres caminantes. Efectivamente hay tres individuos que van caminando y cada uno va soltando, o sea, aquí no interactúan entre ellos, cada uno de los tres va soltando monólogos, se van alternando los monólogos de uno y otro, pues de forma continua. O sea, no hay intervención de uno en lo que habla el otro, no hay conversación, hay monólogos que van liberando. Entonces estos personajes van pues por las calles de la ciudad, van pues por allí, y van cada uno pues soltando sus monólogos, de los que vemos, pues vemos desesperación, vemos angustia, vemos inquietud, porque realmente son unos caminantes que lo que van buscando es una meta que no saben cuál es. O sea, dónde tienen que llegar y qué es lo que quieren conseguir. Esto es lo que viene a ser esta novela. Su primera obra en orden cronológico sería Noche de huéspedes. Aquí aparece junto a otra que veremos después. Noche de huéspedes, que en definitiva es una especie de cantata, él dice balada, donde pues una casa, está una familia, un padre, la madre y los hijos, y aparece un señor llamado Caspar, que es un asesino. Y entonces empieza a decirle lo que va a hacer, que con su cuchillo de Jack el Destripador. Siempre hablo de esta traducción, yo no conozco otra versión más que esta. Y bueno, es como una especie de cantata, va en verso. Entonces al final pues encontramos una escena de crueldad propiamente dicha. En el asesinato él mata a la mujer agonizante está hablando, se pelea con el padre de la familia, con el marido, y lo mismo, y los niños van asistiendo a aquello. Bueno, es una obra un tanto experimental, pero que no deja de tener interés. Pero claro, lo que tiene más interés es lo siguiente, que es Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat. Ahora diremos el título completo. Esto es El Malatsade. Aquí tengo una edición en catalán, porque es una versión muy buena, hecha por Feliu Formosa. Esta de aquí es de Alfonso Sastre, como otras que veremos después. El título completo de esta obra es el siguiente, porque es que tiene su gracia el título. En alemán, según aparece aquí, son 5 líneas el título. Es verdad que, pero el título, vamos a ver, dice: Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representados por el grupo teatral de la Casa de Salud de Charleston bajo la dirección del señor de Sade. Ese es el título completo de la obra. Esta es considerada una obra maestra del teatro actual.
Es una obra que fue muy rompedora en muchos aspectos. Aquí, en esta versión desastre, es la versión que se representó, dirigida por Adolfo Marsillac, a quien vemos aquí en la portada, con José María de Prada, donde hay algunos momentos que se eliminaron porque parecían demasiado redundantes y demasiado excesivos para la representación. Mientras que en esta de Félix Formosa viene íntegra, viene la obra completa, incluidas las supresiones de la otra, de esta de desastre. ¿Qué nos representa el Malachade? Pues el Malachade representa un salto cualitativo en la utilización de los juegos de la crueldad, toda vez de un quebrantamiento absoluto. Vamos a ver, toda la obra de Peter Weiss es paradójico, pero quizá esta obra sea la más paradójica de todas. Porque desde un ambiente absolutamente irreal, porque la casa de salud de Charleston es un manicomio, es una casa de locos. Entonces, lógicamente, los locos mantienen una distancia respecto a la realidad completamente evidente. Pero lo que nos está representando es de una forma tan realista que aquello que es la irrealidad se está planteando de una forma, dijéramos, naturalista incluso. Esta es una de las gracias, es una de las cuestiones por las que llamó tantísimo la atención la obra, porque eran locos haciendo una representación teatral, enseñando una representación teatral que va más allá. El Marqués de Sade, el protagonista, es uno de los residentes del manicomio, de los pacientes de allí, y con el resto de los locos, él elabora un texto sobre, se supone, claro, sobre vivencias del propio Marat de la época de la Revolución Francesa, aplicado a aquello que está sucediendo. Es decir, aquí hay una cronología, que la tengo por aquí apuntada. Los hechos originales que transcurren en la acción suceden en 1793, cuando la Revolución. Pero el texto escrito por Sade, la representación, es en 1808. ¿Sabes? Esos años. Pero claro, la representación real de Marat Sade de Peter Weiss es de 1964. Con lo cual, los juegos temporales son muy importantes para establecer, por un lado, la distancia y por otro, la cercanía de la extrapolación de que lo mismo se aplica en 1793 que en 1808 que en 1964. En definitiva, se trata de una representación sangrienta y cruel del sufrimiento humano y que nos lleva a pensar una cuestión, que es la siguiente: para que la revolución se lleve a cabo, ¿debe efectuarse un cambio en la sociedad? ¿O este cambio, esta mutación, esta variación tiene que producirse en uno mismo y de ahí extenderse a los demás? Este es, creo yo, el planteamiento base, la temática que plantea Marat Sade. Claro, la obra, pues fíjate tú, los locos cómo van representando, Sade, con todo lo que conlleva el sadismo y lo que representa el personaje, sobre ese Marat, que es uno de los teóricos de la Revolución Francesa y que después es, por el mismo sistema, en este caso, por el mandatario Robespierre, es mandado a ejecutar, aunque, bueno, ya sabemos lo que sucede con su muerte, porque no llega a ser ejecutado, se suicida, pero es una invitación como a Sócrates, ¿verdad? Es una ejecución, pero llevada por la propia mano del muerto. Y todo esto es el desencanto que va mostrando. Para ello, Peter Weiss pues recurre a cantidad de técnicas. Aquí he puesto algunas, como es la narración, cuando uno cuenta a otro, el pregón, que uno anuncia una serie de cosas, canciones, también hay temas musicales, es que es un espectáculo muy intenso en cuanto a forma expresiva, es muy lleno y muy rico. Después también hay lo que es la realidad de Marat, lo que es la obra que ha escrito el Marqués de Sade y lo que es la obra de Peter Weiss, las aportaciones de la realidad histórica, de lo que hace Sade en su tratamiento y de lo que Peter Weiss como propio autor introduce en la obra. A mí todos estos juegos me parecen interesantísimos, me parecen de una brillantez absoluta. Por supuesto, también es importantísima las vivencias de los locos, la forma de actuar y de transmitir las cosas, porque lógicamente está absolutamente distanciado de cualquier realidad que conocemos la gente que estamos asistiendo a esa obra, se supone, que a los que se nos supone un tanto cuerdo. Después hay los criterios de Sade, en fin, es que es una obra llena de matices y de cuestiones. Y, en definitiva, eso. ¿Qué pasa? Pues que un ideólogo de la revolución termina siendo una víctima de la misma.
o de la forma de llevar a cabo esa misma revolución. Algo sobre lo que volveremos más adelante, en 1970, en la obra de Trotsky en el exilio. Pero no nos anticipemos, porque la siguiente en orden cronológico, me gustaría mucho detenerme más en el Marat Sade, pero hay que ir más deprisa porque hay más obras. La indagación, que es la siguiente, 1964, donde pues asistimos, es una obra amplia, es una obra extensa, densa, donde pues asistimos a los juicios que se celebraron en Frankfurt a los responsables, a algunos de los responsables del campo de concentración de Auschwitz. Entonces aquí tenemos las actas del juzgado aquel, del proceso reales, hay declaraciones de testigos, declaraciones inventadas, hay noticias de prensa crónicas de lo que fue sucediendo con los juicios. En definitiva, ¿para qué? Para demostrarnos la barbarie, la crueldad y la barbaridad que es lo que puede suceder en una situación como esa. Que conocida por todos, o sea, esta es la obra quizá de contenido más conocido, previo, y que por tanto pues menos novedoso y menos interesante, aunque las demás también parten de situaciones familiares y conocidas. No familiares porque no sucedan a nosotros necesariamente, porque claro, en Auschwitz estaban los alemanes y los judíos y los polacos que metían allí, pero los demás sí tenemos noticia de eso. Él juega mucho con este elemento de conocimiento de la realidad por parte del receptor. En parte, un poco más de lo mismo sucede con el canto del fantoche lusitano, que transcurre, pues bueno, esto es una situación, yo supongo, no dice específicamente, creo recordar en qué país sucede, en qué lugar concreto, pero yo creo recordar que es Angola, porque lo que sí está claro, a ver, no especifica el sitio, no lo concreta, pero Angola, ¿por qué? Bueno, Angola hubo otro protectorado portugués, porque aquí estamos en un caso de colonialismo, la esclavización, los abusos de poder por parte de los que han colonizado aquello, la zona, y la consideran suya. Pero podía ser una situación que se podía aplicar en el Congo belga, por ejemplo, o en Sudáfrica, cuando estaba dominada tanto por los ingleses, o cuando en las colonias holandesas, etcétera. En este caso, lo que sí concretiza Peter Weiss es el origen portugués de ese fantoche que domina esa zona. Es una situación de penuria donde otra vez asistimos a una especie de teatro documento de la situación que se van viendo. Son una serie de actores que se van distribuyendo los papeles. Aquí la forma es menos realista, es más simbólica, si se quiere, o más esencializada en personajes que son no lo que son, sino lo que representan. Cabe recordar que en esta época también es curioso que Portugal aquí es el elemento frustrante, es el elemento poderoso que ahoga a los de este país colonizado, mientras que Portugal estaba sufriendo una situación de dictadura también. Porque es que, claro, en ese momento estaba la dictadura de Salazar, cuando se realiza la obra. La obra, en todo caso, está muy bien construida también, 2 actos con música, porque combina elementos de un teatro épico con muchos momentos de auténtico cabaret. O sea, la vocación de este espectáculo es ir contrastando situaciones, formas de pensamiento ante momentos auténticamente realistas con el quebrantamiento de esa realidad mediante el cabaret. Mientras que los realistas son unas situaciones degradantes, unas situaciones injustas y dolorosas, el cabaret, digamos, lo hace de punto de contraste para establecer el nexo que al espectador pues le lleve a ir reconstruyendo, a ir un poco, pues desde estos cambios de tono, ir extrayendo su propia conclusión y su realidad. Más en la línea de la indagación, encontramos discursos, es que los títulos algunos son discursos sobre los antecedentes y desarrollos de la interminable guerra de liberación del Vietnam. Como podemos suponer, el Vietnam, la guerra de Vietnam, a cargo de los Estados Unidos, atacando la zona vietnamita. Claro, esta es una situación de mucha actualidad en su momento y que conmocionó al mundo, porque claro, es que es una cosa. La perspectiva de Peter Weiss es Vietnam, es un país, aquí estamos ante otro caso de teatro documental, donde hay incluso fragmentos de escritos con puntos, o sea, con los puntos que no desarrollado hablando, no, los puntos como si fuera
un documento oficial, ley 1, ley 2, ley 3, pues así puesto, también combinando con elementos de verso. Hay momentos también musicales, hay declaraciones, hay muchísimo tipo de cosas distintas para darnos ese concepto general, genérico, de realidad de lo que sucede en Vietnam. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues la lucha contra el opresor, en este caso Estados Unidos, por parte de un pueblo que lo que busca es su identidad y su independencia. Algo que a priori no debe ser ni cuestionable ni cuestionado. Pero bueno, en aquel momento sucedió lo que sucedió. La amenaza roja era algo que parecía que no podíamos vivir el resto del mundo si Estados Unidos no lo cortaba. En fin, son cosas que, bueno, en cualquier caso, la historia pues pone cada uno en su lugar y encima salieron bastante vapuleados los estadounidenses de allí. Pero en fin, la siguiente obra, otra de titulito, de cómo el señor Mockinpot consiguió liberarse de sus padecimientos. El mismo libro donde aparece Noche de Huéspedes, porque vienen las dos. Este Mockinpot es un ciudadano, es un señor normal y corriente, que vive su vida, y de pronto, sin venir a cuento, sin saber por qué, le empieza a ir todo mal. Todo mal. Le empieza a ir todas las situaciones de trabajo, de familia, todo le empieza a plantearse en contra. Entonces el tipo, bueno, ¿pero qué pasa? Que no se explica qué es lo que sucede y va indagando a las instituciones para saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha causado esta situación. Resumen, ¿qué es lo que sacamos en claro? Pues que las instituciones no funcionan, que son absolutamente fracasos y que son decepciones y sobre todo que al ser humano no le ayudan en nada. Pero es que abarca todo el sistema jurídico, porque claro, es que él llega a tener problemas con la ley, religioso, político, ideológico, de todo orden social, el matrimonio, está puesto en clave de solfa también, porque es que todo, ¿y a qué obedece lo que le sucede? A nada lógico, o sea, a que la conveniencia social, la conveniencia en teoría colectiva, necesita un sacrificio. Esto viene a ser la idea. Este Mockinpot, en definitiva, al final, ¿qué es lo que descubre? Pues descubre que todo es una falsedad, que todo es una mentira, que todo es una manipulación, y el reconocimiento de los errores y de esta mentira es lo que lleva a la liberación personal. Personal, y como ya abundamos en otra obra, hasta qué punto la revolución o el cambio o como se le quiera denominar, depende de, el mejor modo de llevarlo a cabo es en conjunto la sociedad o cada uno de forma individual para después ir compartiendo con los demás. Pues un poco redunda en el mismo mensaje. Y al igual que en Marat Sade, Marat era víctima de su propia, de aquello que él había contribuido a construir, a llevar a cabo, lo mismo sucede con Trotsky en el exilio. Trotsky en el exilio es una obra de reivindicación de Trotsky. Porque es que, claro, lógicamente, es un personaje histórico y estamos hablando de 1970, todavía estaba muy caliente la cosa y había muchas discusiones sobre el asunto. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, Peter Weiss lo que nos hace es plantear una situación de momentos que se contradicen uno al otro de forma consecutiva. Es decir, uno dice, el momento 1, digamos, el posicionamiento en la postura A, momento 2, la postura B, que es opuesta a la anterior. Y van jugando así. Van oponiéndose contrarios, los momentos uno tras otro, siempre sobre el mismo tema. Son variaciones y oposiciones sobre el mismo tema. ¿Qué es cuál? ¿Qué? El tema de Trotsky. ¿Qué es lo que conduce a Trotsky al exilio y a su posterior asesinato? ¿Quién lo hace? Pues naturalmente, se desvela al final, es Stalin. Hombre, hoy ya lo sabemos todos, pero entonces a lo mejor no se sabía tanto. Y si se sabía, a lo mejor se cuestionaba por los propios talibanistas del comunismo acérrimo que había. Entonces, aquí desde el planteamiento de que Trotsky merece un lugar mucho más considerado de lo que se tiene en la historia, es una culpabilización directa de Stalin como cabeza del sistema corrupto que lleva a eso. Entonces, es una obra que lo que busca es impactar al espectador, al receptor, ir de forma directa a provocarle un choque, una reacción inmediata. Esta es quizá dentro de este tipo de teatro documental con el que también juega, aunque aquí, junto a momentos de estos de realidad, de crónicas, de comentarios, de fragmentos literales de entrevistas y cosas, aquí hay momentos que
se disloca la continuidad cronológica, hay un momento de un sueño, un momento onírico. A mí es una obra que también me parece muy interesante. Como también me lo parece Hölderlin, donde, pues es otra obra extensa también, como casi todas las de este hombre, donde asistimos a la comprobación del fracaso de las utopías. Porque, vamos a ver, aquí asistimos a otro momento que se relaciona con el Malachad en el ámbito en que se ve. Estamos hablando de un ámbito de locura, de insanía mental. Como sabemos, el Delin, pues cómo terminó. Entonces, aquí lo que estamos planteando, o sea, en el Delin lo que se plantea son dos líneas de lecturas paralelas, pero que van en el mismo decurso, en el mismo transcurso. Por un lado, el fracaso de la utopía de la Revolución Francesa, que desemboca en el autoritarismo y en el absolutismo napoleónico. Pero de forma tangencial estamos viendo que el fracaso del socialismo es lo mismo que estábamos refiriendo a propósito de Trotsky. Es decir, el socialismo utópico, tan deseado, tan interesante para el ser humano, tan positivo, en teoría, cuando se lleva a la práctica, lleva a crear monstruos como Stalin. Pues un poco, en el caso de la Revolución Francesa, es Napoleón; en el caso del socialismo utópico, es Stalin. Son los grandes cabezas visibles del desastre a lo que conduce eso. Esto es lo que transmite Hölderlin, que me parece otra obra magistral. Además, hay por supuesto una biografía parcial de una parte de la vida del poeta de Hölderlin, maravilloso, pero lo que hay también es la lectura esta documental de lo que es la transmisión de lo que está sucediendo ahora. En definitiva, eso que digo, un fracaso de los planteamientos utópicos del ser humano, ambientado en un contexto de locura. Hay que considerar también que el contexto de la acción es la mitad del siglo XVIII en Alemania, donde hay una confrontación muy grande entre la modernidad, una evolución, una liberalidad de procedencia burguesa, o sea, basada en la tradicionalidad, que se opone al ideario de la Revolución Francesa. Esta es la ambientación histórica del contenido de la obra. Lógicamente, lo que hemos dicho antes, hacemos la extrapolación a la actualidad de ese momento. Y también hay otra problemática recurrente en otras obras de otros autores. Por ejemplo, recuerdo en el teatro de Günter Grass, que mencionamos en un vídeo aquí a propósito de esto, también hay el cuestionamiento: ¿qué debe hacer en la sociedad un hombre de letras? Un hombre de cultura, un artista, un creador. ¿Cómo debe implicarse? ¿Hasta qué punto debe hacerlo? ¿Y de qué manera? Para tener una relevancia social interesante. Su última obra teatral, por lo menos que yo conozca, yo no sé si hay más obras de estas. Yo conozco estas, que son las que sé que existen. No sé que exista ninguna más. La última es El Nuevo Proceso. Hay que decir que Peter Weiss hizo una versión del Proceso de Kafka, de la novela, hizo una versión teatral, pero en 1974 quiso realizar no solo ya una versión, sino una versión y una revisión del material de Kafka, y hace este Nuevo Proceso en la línea, por un lado, de lo kafkiano y por otro de lo que hemos ido viendo en sus otras obras, en cierta medida, como Alfonso Sastre dice en el prólogo, con un carácter testamentario prácticamente, porque él ya veía que le quedaba poco. Esto fue en 1974. En Suecia, en 1982, Peter Weiss, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, falleció en 1982 de un infarto. Era un hombre que tenía bastantes problemas de corazón, era un hombre que se irritaba, que la tensión la tenía por las nubes, y bueno, según lo que he podido indagar por ahí, vamos, tampoco es que sea una cosa de una importancia capital, ¿verdad? Y al final pues murió de un infarto, pero por lo visto había tenido ya sustos relativos al asunto antes. Y para terminar, Peter Weiss, Escritos Políticos, estos son unos ensayos breves, donde hay algunos muy interesantes para comprender. Esto llega hasta 1970, hasta final Es que el Nuevo Proceso ya lo escribió un poco, que ya estaba un poco alejado de la actividad directa, porque él en activo está esto hasta los 70, un poquito más de los 70, avanza a los 70, pero el grueso de su obra entre el 63 y el 70. Pero en estos trabajos, que son de distinta época, pues hay algunos, como por ejemplo 10 puntos de trabajo de un autor en el mundo dividido por la Guerra Fría y todo esto. Aquí hay críticas y respuestas a críticas sobre la indagación, sobre lo de Vietnam, pero hay notas sobre el teatro documento. Esto a mí me parece muy interesante, donde él expone pues su visión de esa forma que hemos visto
del teatro documentó, que no lo bautizó él así. Se lo pusieron los críticos, los que comentaban. Pero aquí he encontrado, mira, reproducta una crítica de la representación de la indagación en Estocolmo. Vietnam, la obra. Respuesta a una crítica sobre el artículo Vietnam, que después ya digo que irá todo refundido en la obra que hemos visto. Carta abierta a la Unión de Escritores Checoslovacos, Che Guevara, nota sobre el teatro documento. Carta abierta a Lee Ginsburg y los ataques aéreos efectuados el día 21 del 11 de 1970 por los EUU sobre la República Democrática de Vietnam, donde él hace una crónica de esto. En definitiva, es un hombre comprometido con la sociedad, con el pensamiento. No voy a entrar en valorar si acertadamente o de forma equivocada. Yo pienso que... Yo tiendo a creer que es más lúcido, que es más certero, que erróneo. Aunque también en algunas cosas siempre habría que matizar y que pues ver y revisar lo que nos plantea. En cualquier caso, como dije al principio, me parece un testigo de excepción, un cronista maravilloso, no porque sea muy bonito lo que cuenta ni muy divertido, sino porque es muy, muy veraz. Él es bastante objetivo dentro de la parcialidad de un escritor de una tendencia evidentemente de izquierda, como es Peter Weiss. Pero a lo largo de su producción, pues vamos asistiendo a esos momentos del proletariado que veíamos en la estética de la resistencia, de lo injustamente tratado en el tema del holocausto, en lo de los fantoches lusitanos, lo de los portugueses, en los africanos, en el tema de Vietnam, del tema de locura, de la locura de la época de la Revolución Francesa en las dos obras, en Hölderlin y en su aplicación alemana, y en Malazade. Y todo esto pues compone, y el resto de obras, pues nos compone un planteamiento de ese momento tan importante de nuestra sociedad, que fue la implantación y por un lado, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro, el pensamiento filosófico marxista, socialista, como se quiera, comunista, anarquista, de este talante, hasta entonces novedoso, que no se había existido antes, esta implantación real en determinados sistemas sociales, confrontados con lo anterior y confrontados a lo que debía haber sido y en realidad no es. Esto es lo que yo creo que es la reflexión que nos deja Peter Weiss a lo largo de su obra, y me parece muy interesante. Todas y cada una de las obras estas me parecen estupendas. Yo no he visto muchas representadas, el Malazade sí lo he visto, y alguna más. Creo recordar que la de Trotsky también, pero me gustaría verlas más porque me parecen textos extraordinarios y con un potencial escénico maravilloso. En cualquier caso, no sigo hablando porque me podría estar mucho tiempo. A mí es un autor que me gusta mucho, lo reconozco porque me interesa mucho y me parece muy, muy interesante, muy certero, y disfruto leyendo estas cosas, a pesar de lo que nos estén transmitiendo no sean para nada disfrutables, sino que sean lo contrario, sean lamentables y sean dolorosas, pero aún así me parece un autor de primerísima línea, y por eso hemos hablado de él aquí. Espero que el vídeo te haya interesado, que te hayan aproximado a estos contenidos. Si conoces las obras, pues que te las hayas recordado, y espero que estés de acuerdo con las cosas que comento, y si no estoy de acuerdo, pues mala suerte. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, pues qué mejor, ¿no? Si todos pensáramos lo mismo, qué aburrido y qué coñazo, ¿no? Entonces, pues habrá cosas que estaremos más de acuerdo, otras que estaremos más en desacuerdo, y otras que no habrá ninguna relación entre lo que tú pienses y yo. Pero bueno, para eso es el enriquecimiento y para eso es la cultura, ¿verdad? Pues nada, espero que el vídeo te haya parecido bien, coincidas o no, sino que la exposición y los temas pues te hayan parecido interesantes. Si es así, le puedes dar al me gusta, al iconito del me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando en el canal, te puedes suscribir si aún no lo has hecho, e incluso a gente que conozcas que le puedan gustar estos asuntos, pues se lo puedes recomendar el canal, que se suscriban también, que siempre nos viene bien y nos hace falta. Y nada más, pues muchas gracias por soportar el latazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.